Muy buenas noches o buenas tardes. Es viernes, día de preparación para recibir el Santo Sábado del Señor. Y estamos aquí para estudiar nuevamente la epístola de Juan. El Evangelio según San Juan, perdón. Hemos estudiado ya por algunos viernes secciones del libro, vamos paso a paso avanzando en él. Y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 6 del libro de San Juan. El capítulo 6 cambia el foco de una discusión y una conversación con los líderes judíos, y aparece Jesús en la ladera de la montaña a orillas del mar de Galilea. Y mucha gente le sigue, y hay algo interesante aquí. Jesús sana a los enfermos de esta gente. Curiosamente, no se habla aquí de un sermón, no se habla de lo que Jesús dijo, pero se habla de lo que Jesús hizo. Leamos parte de este Evangelio según San Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Subió pues Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud a él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? El Evangelio según San Mateo da otro cariz, otro ángulo de la historia. Y dice que Jesús predicó prácticamente durante todo el día. Y al final del día, entonces, Él les dice a los discípulos: ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Ustedes aliméntenlos. Pero los discípulos se encuentran completa y absolutamente desprevenidos, sorprendidos y en parte angustiados de la tarea que tienen delante de ellos, de alimentar a los discípulos, a la multitud. Ahora, el versículo 5 dice: cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? Pero decía esto por aprobarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús confronta a los discípulos a una tarea imposible. ¿Cómo alimentar a la multitud? Lo está haciendo para probarlo. Entonces Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Un denario era el salario de una persona por un día. No era poco dinero, pero habla de 200 denarios. Era una multitud de dinero. ¿De dónde iban a ir a comprar pan para darle a esta multitud? Y entonces allí están los discípulos perplejos, sorprendidos y asustados del desafío que Jesús les presenta a ellos. Entonces Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, versículo 9: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y hay una pregunta interesante al final del versículo: ¿pero qué es esto para tanta multitud? 5 panecillos de cebada. Los panes de cebada son más ásperos, el grano es más duro que el pan de trigo. Eran 5 panecillos, era la merienda de este muchacho, el lunch, y 2 pececillos, probablemente muy pequeños, asados o tostados. Era lo que el muchacho llevó para atender sus necesidades. Pero lo llevan delante de Jesús. Y entonces en el versículo 10, Jesús dice: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Aquí hay una primera lección interesante para nosotros.
Jesús hace que la gente se sienta, que descanse. Esa es una lección tremenda para nosotros. No debemos estar ansiosos, preocupados por las cosas que vendrán. Sentémonos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él hace a la gente recostarse. Y seguramente los discípulos recorren por la ladera de la montaña y dicen, siéntense, cómodos, todos. Y entonces una vez que la gente está toda sentada, que seguramente estaban en silencio, en la expectación de lo que podía pasar, entonces tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto quería. Jesús toma los panes y los parte. Todo aquello que es ofrecido delante de Dios, nuestras vidas son partidas delante del Señor. No somos nosotros los mismos de antes. Vamos a ser partidos, para hacer una bendición para otras personas. El versículo 12 dice, y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que nada se pierda. Y recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. Hay algunas enseñanzas tremendas en este milagro. En primer lugar, debemos confiar de que Jesús proveerá por nuestras necesidades materiales, que Él cuidará de nosotros, que no nos faltará la comida. Él cuidará de nosotros. Él es nuestra agua, es nuestro pan, es nuestra bendición. Él es todo. Pero la segunda lección más importante de esto es que Él mismo, Jesús, es el pan de vida. Jesús, Él mismo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es el mensaje. Y hermanos, cuando los discípulos hacen recostar a la gente, les ofrecen el pan de vida, el pan del cielo. Nosotros tenemos que llevar a Jesús como el pan del cielo, como la salvación. Y hermanos, hay cosas que se dicen, y voy a decir ahora una, que sacada fuera del contexto suena tremendamente peligrosa. Pero hermanos, el Evangelio no es comida ni bebida. No es cosas que hacer o cosas que dejar de hacer. El Evangelio es Jesús. Él es el agua de la vida. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y en este caso específico es el pan de vida. Repartamos nosotros a Jesús. Hablemosle a la gente acerca de Jesús como el Salvador, como el Cordero de Dios, como aquel que es todo en todo para nosotros. Eso es lo que los discípulos hicieron. Repartieron el pan, repartieron a Jesús, invitaron a la gente a recostarse, a estar quietos y a aceptar la dádiva del cielo que en ese momento se estaba dando. Hay en ese momento un tremendo murmullo silencioso. Los hombres comentan unos con otros. Las mujeres están asombradas del hecho de que han sido alimentados todos por el poder de Dios. Jesús partió los panes. Los discípulos también partieron los panes. Y cada vez que partían los panes, más se multiplicaba. Y estoy seguro que también algunos de los hombres que recibieron el pan lo repartían a sus familias y también se multiplicaba. Cuando nosotros repartimos la palabra de Dios, cuando repartimos a Jesús, este se multiplica y se multiplica y se multiplica y avanza. La gracia está en estar conectados con Dios y entregar este pan de vida que el Señor nos ha dado, que es Jesús mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esto claro en nuestra mente. Cuando leamos el Evangelio según San Juan, entendamos que Jesús es nuestra salvación. Él es el todo para nosotros. Él es todo lo que necesitamos. Pero hay un detalle interesante. El final de la historia, versículos 14 y 15 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron,
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Están asombrados, están espantados, pero están contentos. Y entonces en su contentamiento, en su asombro, deciden hacer de Jesús un rey. Versículo 15. Pero Jesús, conociendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Queridos hermanos y amigos, Jesús no es un reformador social. Jesús no es un líder político. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el pan de vida. Él vino para salvarte a ti y para salvarme a mí. Él no vino para crear una constitución, para crear un nuevo orden político, para crear una forma de manipular a los hombres. Él vino para que en silencio y en tranquilidad podamos aceptarlo a Él como el Salvador nuestro. El Señor Jesús quiere que tú y yo le aceptemos como el pan de vida. Que no tengamos una agenda para Él o con Él. Jesús quiere que Él sea el que hace y deshace en nuestra vida. Que seamos siervos, que compartamos el pan de Dios y que seamos aquellas personas que llevemos el Evangelio a aquellos que no lo tienen. El mundo perece por falta de hombres y mujeres que sean capaces de llevar el Evangelio hasta los más confines de la tierra. Pero también en nuestra área hay laderas donde hay gente esperando que nosotros les llevemos a Jesús para estar cerca de Él, para ser alimentados por su palabra, por su presencia y por su cariño. Que el Señor les bendiga y podamos encontrarnos el próximo viernes para hablar de una nueva parte del libro de Juan. Jesús, que sea nuestro pan, nuestra vida y nuestra agua durante esta semana. Oremos. Amado Padre, te agradecemos, oh Dios, por lo bueno que tú eres con nosotros, por los milagros maravillosos que tú haces en nuestra vida. Y te rogamos que nuestras manos puedan partir el pan del Evangelio para darlo a otros. Ayúdanos, oh Dios. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.